Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para toda nuestra audiencia. Es un verdadero honor que nos acompañen en esta entrega, en otro episodio de Radical Contra la Corriente. Les saluda su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y por supuesto yo, Sorismar Reyes. Ella se introdujo hoy ella misma, así que esto funciona. Muy bien. Le damos la bienvenida en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por permitirnos acompañarnos una vez más mientras exploramos juntos la verdad de la palabra de Dios. Como saben, en este espacio nuestro compromiso es innegociable, no lo vamos a negociar. Estamos cimentados en la verdad absoluta de las Escrituras. En un mundo donde todo es relativo, creemos que la palabra de Dios tiene la última palabra sobre cada aspecto de la vida. Queremos presentar esa verdad con la gracia que Cristo nos ha mostrado. Radicales en la fidelidad a la Escritura, pero humildes en manera de compartirla. Así mismo es, así que yo les pedimos que se preparen porque hoy navegamos una vez más contra la corriente. Entonces, antes de comenzar, quiero que recordemos dónde estamos. Estamos en una serie que acabamos de comenzar hace un episodio atrás, que se titula Edificando sobre la roca. Ya en el primer episodio hablamos sobre esa roca que es Jesucristo. Y hoy en nuestro segundo episodio vamos a hablar sobre el orden en la casa. El orden en la casa, y eso se ve en el rol del pastor y los ancianos. Entonces, como dije antes de comenzar, quisiera Sori, no nos gusta comenzar si no es en la palabra de Dios. Claro, tenemos que comenzar siempre apuntando a lo que Dios dice en relación al tema de que estamos hablando. Exactamente, sí, porque no queremos cimentar esto en lo que Ángel o Sori piensa. No. Queremos cimentar esto en lo que Dios ha dicho, en su revelación. Y el apóstol Pablo a su joven pastor Timoteo, como él lo llama, que se cree que no era tan joven, tendría algunos, bueno, hoy día sí, ¿verdad? Pero tendría algunos 40 y tantos de años. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1 y el capítulo 3 y el verso 1, dice lo siguiente: palabra fiel es esta. Si alguien aspira, anhela, desea, es lo mismo, el cargo de obispo, buena obra desea hacer. Este versículo nos recuerda una verdad fundamental sobre la iglesia. Dios no solo diseñó la iglesia, sino que también diseñó su liderazgo. La iglesia no es una organización improvisada, no es una comunidad sin dirección que va a la deriva, y no es un movimiento espiritual sin orden. No hay este montón de manifestaciones y cosas locas en ella. Dios es un Dios de orden, el cual vemos desde la creación, y ese orden también se refleja en la vida de su iglesia. Dios no creó al hombre para después crear al mundo. Dios creó el mundo y el universo y luego creó al hombre. Dios es un Dios de orden. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, ha establecido pastores y ancianos para cuidar, alimentar y guiar espiritualmente el rebaño de Dios. Vuelvo y repito, Cristo, quien es la cabeza, ha establecido pastores y ancianos para cuidar, alimentar y guiar espiritualmente el rebaño de Dios. Como pueden notar, ya estoy hablando en el género masculino y eso lo vamos a ir viendo durante el estudio. Sí. Quiero hacer una pausa. No quiero sonar machista con esto, quiero sonar bíblico y lo vamos a ver. Pero este liderazgo, Sori, no se basa en el poder humano ni en la autoridad personal, en lo que yo pienso. El liderazgo en la iglesia es un llamado al servicio. Eso nos llamó el Señor. A servir, no es un llamado al servicio, una responsabilidad santa de pastorear las almas que Cristo compró con su sangre. Por eso, cuando la iglesia sigue el modelo bíblico del liderazgo, el rebaño es protegido, alimentado con la verdad y guiado hacia la madurez espiritual.
Pero cuando ese diseño divino se abandona, la iglesia inevitablemente pierde su dirección. Por eso hoy queremos volver a la Escritura y preguntarnos cómo debe gobernarse realmente la iglesia de Cristo. Es por esto que una iglesia sana no es aquella en la que los líderes tienen poder, sino aquella en la que los pastores sirven fielmente bajo la autoridad de Cristo y de su palabra. ¿Dónde podemos ver eso en la Escritura? Sí, lo menciona Pedro lo menciona en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Así es. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Más adelante vamos a volver en este texto porque vamos a hacer una exégesis corta del mismo. Vamos a estar leyendo algunos textos relacionados al liderazgo eclesial o el liderazgo de la iglesia, y vamos a sustentarlo con base bíblica y vamos a hacer una exégesis corta de estos pasajes. Recuerden, hermanos y amigos, el tiempo no nos da. El tiempo no nos da. Hemos estado hablando, usted está escuchando hasta este momento y ya han pasado unos 7 minutos. El tiempo corre demasiado rápido y por eso quiero que ustedes presten atención a los textos bíblicos y vuelvan en sus hogares y los repasen para que Dios le pueda abrir por medio del Espíritu Santo su entendimiento y poder comprender lo que nosotros decimos que no nace de hombre, nace de la Escritura. Entonces, Sori, precisamente por esto que tú acabas de leer en Primera de Pedro, hoy queremos explorar el diseño bíblico del liderazgo en la iglesia. Porque cuando el liderazgo, amado hermano y amigo, se aleja del modelo que Dios estableció en su palabra, Él lo estableció en su palabra, la iglesia inevitablemente pierde su rumbo. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el rol del pastor masculino y de los ancianos en la iglesia? En el episodio anterior, en el episodio número 1 de esta serie, establecimos el fundamento de toda la serie. ¿Cuál es ese fundamento? La identidad. La identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia, exactamente. Entonces, aprendimos que la iglesia no es simplemente una institución religiosa, ni un edificio, ni una organización humana. La iglesia es el cuerpo viviente de Cristo en la tierra, edificada sobre el fundamento apostólico y alineado con Cristo como la piedra angular. También vimos que la iglesia verdadera se caracteriza por 3 cosas fundamentales. Correcto. En la fidelidad de la palabra, en la membresía regenerada y una vida de santidad y comunión bajo el señorío de Cristo. Así es. Pero hoy avanzamos a una pregunta inevitable. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cómo se gobierna su iglesia en la tierra? Ok, no vemos a Cristo físicamente, en cuerpo, no lo vemos ahora mismo. Sí, porque Él está en la diestra del Padre ahora mismo. Claro, los apóstoles lo vieron, los primeros discípulos lo vieron cuando ascendió, pero nosotros no lo vemos ahora mismo. Físicamente no. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo se gobierna esa iglesia si no lo vemos a Él entonces ahora? Por eso es que tenemos que ir a la Escritura para poder entender cómo funcionan los roles en la iglesia. Entonces, el texto fundamental que hemos escogido para toda la serie se encuentra en Efesios capítulo 2 y vamos a estar leyendo desde el verso 19 hasta el 22. ¿Qué nos dice la palabra, Sori? Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios,
están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en este texto, de manera breve, se nos recuerda que la iglesia es el edificio espiritual. Correcto. Eso es lo que se nos recuerda. El fundamento doctrinal se encuentra en la revelación apostólica preservada en la palabra de Dios que tenemos hoy día. La piedra angular de ese edificio es Cristo mismo, quien determina la alineación del edificio. Es decir, si no estamos en Cristo, el edificio está virado, como dijimos en el capítulo anterior, como la torre de Pizza. Ajá. Está de lado. Exacto. Porque Cristo no es la roca. Exacto. Pero cuando Cristo es la roca y el edificio se alinea con Cristo, y Cristo se alinea en su palabra. Claro. Entonces ahí nosotros podemos estar alineados con la roca. Y es precisamente ahí donde entra en juego el tema de hoy. El gobierno bíblico de la iglesia. Y quiero enfatizar bíblico, hermano, amigo, amiga que me escucha. Porque si está fuera de la Biblia, usted está siendo antibíblico. No puede decir en su vida que la Biblia es la autoridad y usted quiere hacer lo que a usted le da la gana. Porque no funciona de esa manera. Así no vive el pueblo de Dios. Y para esto, Sori, tenemos un texto base que vamos a utilizar en este episodio. Tenemos un texto de la serie que está en Efesios 2, pero tenemos un texto base para este episodio. Y yo sé que usted ha escuchado este texto miles de veces, pero yo se lo voy a volver a leer una vez más, porque es esencial que volvamos a la Escritura. Sori, ¿qué nos dice 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 7? Sí, dice así la palabra del Señor, palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Mira, sorry, audiencia. Soy yo y me cansé y son tantas responsabilidades. Es que si tomamos estas responsabilidades del pastor o características o atributos del pastor o anciano y las ponemos en una lista desglosada, y usted se para frente a su pastor y usted empieza a leer honestamente la lista, usted tiene que entender que si es una iglesia de falsa doctrina, usted tiene que entender que ninguna de esas cualidades, empezando por la primera, irreprochable, aplican a su pastor. Y eso es triste. Sí. Eso es triste. Nosotros tenemos que discernir de acuerdo a la Escritura. Se nos han enseñado tradicionalmente, como nos decía el profesor en la clase anoche, tantos falsos evangelios. Y todo el mundo hoy predica sana doctrina, pero nadie predica la Biblia. Predica lo que yo creo, lo que el comentarista dijo, lo que el otro escribió, pero nadie predica lo que Dios ha dicho. Y digo nadie, con todo el respeto, porque eso sería un absoluto. Hay muy buenos pastores que exponen fielmente. Oye, pero es que es tanta la cantidad de hombres que están llamados al liderato, como dice Primera de Pedro, a alimentar la grey y están completamente fuera del alimento. Por eso es que aquí en Puerto Rico somos el país con más iglesias por milla cuadrada. Yo creo que sí. Sí, en Latinoamérica somos el país con más iglesias, en cada esquina hay una iglesia.
¿Cómo eso puede señalarnos a nosotros que estamos por un buen camino? No, es imposible. No. Es imposible. Podrán haber miles en Puerto Rico que dicen conocer a Cristo, pero Cristo no los conoce a ellos, como dice Mateo, apartaos de mí, nunca los conocí. Es bien triste. Entonces vamos a entrar a nuestra primera sección, porque si me dejan me voy por la tangente y predico aquí de otro tema. Vamos a entrar a la primera sección, que es Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esto es esencial. Si no partimos de aquí, todo lo demás se derrumba, como dijimos con relación al edificio. Colosenses 1:18 nos dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Mira, en este pasaje, el apóstol Pablo utiliza el término griego, que lo dijimos la vez anterior, kefale. Sí. Y kefale lo que significa es cabeza. Pero no cabeza en el ser humano, no cabeza de autoridad, sino Cristo como autoridad para afirmar. Pablo lo que está haciendo con esta palabra es afirmando que Cristo no es solo el líder de la iglesia, sino también la fuente de donde esa iglesia toma vida y autoridad. Mira lo que él dice. Él dice que Cristo es el principio y la primicia. ¿Qué quiere decir eso? Que el principio, que cuando él dice el principio, él quiere decir, Pablo está explicando que la iglesia emana, sale de la obra redentora de Cristo en la cruz. La iglesia no existe por voluntad humana, hermano. No es porque usted le da la gana de levantar una iglesia. Eso no funciona de esa manera. La iglesia nace de Cristo. La iglesia no existe por voluntad humana, sino que es el resultado. La iglesia es el resultado de que Cristo tomó la primogenitura de entre los muertos, y al resucitar con él nace una iglesia para él mismo. Correcto. Él también es autoridad exclusiva. El texto concluye con un propósito soberano, a fin de que tenga todo en la primacía. Esto significa que en la iglesia local ninguna voz, tradición ni estructura puede elevarse por encima de la palabra. Exacto. No se puede. Y como bautistas reformados, confesamos que cualquier orden en la iglesia es legítimo solo si se somete directamente a su cabeza. Esto es Cristo. Es decir, cualquier ministerio, cualquier autoridad, cualquier cargo, cualquier rango que salga fuera de quien es la cabeza, que es Cristo, y donde vemos a Cristo en la Escritura, cualquier cosa que salga fuera de lo que está establecido en la Escritura no es bíblico. Simplemente no emana de Cristo, emana de deseos del hombre, de cosas que el hombre quiere hacer. Bueno, ¿cómo vemos esto comparado con 1 de Timoteo capítulo 3 que acabamos de leer? Y es que el orden de la iglesia está bajo una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Cuando conectamos la primicia de Cristo en Colosenses con los requisitos de los ancianos en 1 de Timoteo 3, el orden bíblico entonces se vuelve claro. ¿Por qué? Porque ahora vemos a Cristo como nuestra cabeza. Exacto. Y esos líderes, ancianos, pastores sometidos a esa cabeza. Bueno, la autoridad entonces es delegada de Cristo hacia nosotros, y no es una autoridad que es originada por nosotros. Los ancianos y pastores no son dueños de la iglesia. El pastor que le diga a usted, ¿se va a hacer así porque yo lo digo? Cuidado. Eso es un dictador y un autoritario. Eso no sale de la palabra. No sale de la palabra. Debe haber un consenso y lo vamos a ver. El pastor es un mayordomo de Cristo. Es un siervo del Señor. Entonces, 1 Timoteo 3:1 dice: el anhelo de la buena obra debe nacer de una sujeción a la cabeza, que es Cristo. En segundo lugar, vemos el carácter como un reflejo. Sí, los requisitos deben ser irreprochables,
dueño de sí mismo y apto para enseñar. No son meras reglas éticas, sino es el estándar de Cristo para quienes representan Así es, y representarán su autoridad. así es. Un anciano que no se somete a Cristo como cabeza no puede poner orden en su propia casa. Definitivamente lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3. Usted no puede poner orden ni en su casa ni en la iglesia si usted no está sometido al señorío de Cristo. Señor, ¿qué tú dices? Exacto. Yo camino si tú caminas. Yo ordeno cuando tú ordenas. No cuando yo quiero. Se somete a la voluntad Se del Señor. somete a la voluntad. Entonces, la meta es el orden. La meta general entonces es que exista un orden. Si Cristo tiene la primicia, como vimos en Colosenses 1:18, entonces el gobierno de la iglesia, de 1 Timoteo 3, tiene como fin último la gloria de Dios y no la exaltación del hombre. No es el aplauso al hombre, es la gloria de Dios. Entonces el orden comienza con Jesucristo para que el testimonio de la iglesia sea puro ante los de afuera. 1 Timoteo capítulo 3, verso 7. Y así Él y solo Él se lleva toda la gloria. ¿Qué nos cita o qué podemos citar de Herman Bavinck con relación a este orden? Sí, es adaptado de la dogmática reformada y dice así: puesto que Cristo es la única cabeza de la iglesia, es necesario que todos los que ejercen autoridad en ella lo hagan como sus ministros y bajo su dirección, de modo que no se aparte ni un dedo de su voluntad revelada. ¿Y cómo podemos entonces explicarle esto a nuestra audiencia? Sí, Bavinck enfatiza que el orden eclesiástico es, en esencia, la aplicación del señorío de Cristo. Los pastores no inventan leyes, administran las que la cabeza ya ha establecido en su palabra. Por eso es que hay tantos dogmas hoy día. Por eso es que hay tantas sectas hoy día. Por eso es que hay tantas leyes eclesiásticas hoy día. Por eso es que no te puedes vestir con un pantalón, tienes que ponerte una falda. Por eso es que no te puedes pintar o teñir el pelo de rojo, porque eso es satánico. Por eso es que en la iglesia no se puede tocar un piano u órgano, porque la tecla blanca representa la luz y la negra representa la oscuridad. Por eso es que las sillas no pueden ser color negras, porque eso representa la penumbra. Tienen que ser sillas con colores claros. Por eso es que los colores de la iglesia tienen que ser unos colores pasteles neutrales. Hermano y amigo, porque hemos adoptado todas las reglas y leyes y órdenes del mundo, eso se llama pragmatismo, para convertirlos en leyes eclesiásticas. Yo no estoy diciendo que algunas de ellas no sean muy buenas, lo son. Pero porque sean buenas, usted no puede adaptar todo lo que el mundo sigue para seguirlo en la iglesia. No. O sea, ¿cómo usted hace un Eastern Bunny Hunt en Eastern, que estamos ahora en Eastern, y su iglesia comienza a recoger los huevitos del conejo? Ok, yo quiero que usted me explique a mí cómo un conejo pone huevos, porque científicamente, biológicamente, es un mamífero y nace el animalito vivo. El conejito vivo. Yo tuve crianza de conejos, más de 100 y pico de conejos. Y el Easter no es nada menos que la celebración de la Semana Mayor. Lo que pasa es que obviamente el mundo lo ha comercializado y lo ha puesto de esa manera. Pero el problema es, mi amada esposa, que entonces la iglesia adapta sí. Pragmatismo, esas tendencias y culturas del mundo. Ay, es que eso es tan bueno, eso no le hace daño a nadie. Mire, hermano, déjeme decir una cosa. Usted está mintiendo. Punto. Es verdad. Punto. Yo no voy a tapar el cielo con la mano. El que hace eso simplemente miente. Es una excusa para traer algo del mundo para que la gente no se le vaya ese domingo. Pero miente. Porque estás diciendo que el conejo pone huevo y tú estás buscando conejitos. Lo que pasa es que si, aunque sea algo finito, entra a la iglesia, ya entonces va a ser parte de lo que es la estructura, y entonces poco a poco, porque esto sucede igual que con el pecado, va entrando sutilmente, ¡boom! Ya no somos iglesia sana, sino somos iglesia del mundo. ¡Qué bueno! Lo has explicado excelentemente.
porque ese es exactamente el Sí, problema. sí, Yo no sí. estoy diciendo que no se hagan actividades en la iglesia. Oye, pero haga actividades que sean conforme a la escritura. Tantas cosas diferentes que se pueden hacer. Usted puede hacer una competencia de textos bíblicos, usted buscar, esconder papelitos con textos bíblicos. Vamos a buscar los textos que apuntan a Jesucristo. Y los esconde y va y pone a los niños a buscar textos y después pone a leer los textos. Pero ¿por qué tiene que decirle que vamos a...? Y yo estoy usando un solo ejemplo. Porque yo he visto iglesias que hacen trunk and tree. Eso es que en Halloween la iglesia decoran el baúl de los vehículos, la cajuela, la parte de atrás del vehículo, con decoraciones de Halloween para que los niños se vistan de Mario. Ay, qué lindo se ve vestidito de Mario. Qué lindo se ve vestidito de Luigi. O de Iron Man. Ay, mira, mi nene se vistió de Iron Man. Qué bonito, pero ni siquiera se sabe un texto bíblico. ¿Qué estamos haciendo? De eso que se trata este primer punto, mamá. Claro. De eso que se trata. Se trata de que estamos trayendo culturas del mundo a la iglesia y no estamos siguiendo lo que la Biblia dice. Nos hemos desviado mucho. ¿Tú sabes el daño que ha hecho mucho. eso a través de la historia en las iglesias? Sí. Especialmente en este género que estamos viviendo, el género microondas. La iglesia de los jóvenes de cristal, que no se le puede decir no se le puede tirar una piedrita porque seguida se rompen. Oye, eso lo dijo Miguel Núñez, Sujel Michelén, eso lo han dicho todos estos predicadores grandes. No lo estoy diciendo Ángel aquí en el campo porque se lo inventó. No. Es que está sucediendo de esa manera. La iglesia no puede ser una iglesia naciente de la cabeza, que es Cristo, si usted está saliendo de lo que el mundo hace. Yep. Cristo dijo, usted no puede servir a dos señores. No puedes. Tú no puedes amar al mundo y las riquezas y a Dios también. No puedes. Yo no me lo estoy inventando. Por eso es que al final en Mateo él dice, en aquel tiempo, muchos me dirán, Señor, Señor, no echamos demonios, hicimos milagros, esto, aquello y lo otro. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca, oye, esas palabras me paran los pelos porque eso es escalofriante. Nunca los conocí. Hermanos, nosotros tenemos que ser celosos con la iglesia que Cristo compró con su sangre. Yo no puedo ser más enfático en eso. No, es la base de nuestro Cristo evangelio. la compró con su sangre. Si usted no cree eso, si usted no vive eso, yo no sé qué evangelio es el que usted está viviendo. Perdóneme que sea tan honesto como soy, pero esto es radical. Aquí no vinimos a suavizar el evangelio. No. Ni a aguarlo mucho menos. No. Córteme el canal si usted quiere, no me siga si usted quiere. Yo soy feliz igual, porque yo amo a mi Señor igual. Pero yo le tengo que decir la verdad. Si nadie nunca se la había dicho, hoy yo se la estoy diciendo. Este es el momento para que lo escuche. Gloria a Dios por eso. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Y el segundo punto es que el diseño bíblico del liderazgo nace de la cabeza también. Volvemos a lo que dice la Escritura. En Tito, capítulo 1, verso 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, Pablo a Tito, para que pusieras en orden, eso no es lo que yo acabo de decir ahora, Exactamente. que tiene que haber un orden en la iglesia, Claro. para que pusieras en orden lo que queda y que designaras ancianos en cada, de nuevo masculino, vamos a ver la palabra ya pronto, designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ojo, tampoco dice anciano como el pastor llanero solitario que hace lo que le da la gana. Eso tampoco funciona de esa manera. Es ancianos, pluralidad. Hay varios ancianos. Entonces vamos a ver una exégesis breve de cómo funciona este liderazgo bíblico. El mandato de Pablo a Tito revela una verdad eclesiológica y es fundamental. Una iglesia sin un liderazgo debidamente constituido está incompleta y en desorden. Mira, si tu iglesia tiene un solo pastor, la iglesia tiene la responsabilidad de comenzar a mirar a otros hombres que puedan ayudar, guiar, sostener, orar por ese pastor llanero solitario. La iglesia tiene esa responsabilidad. Sí, tiene la responsabilidad porque tienen que asistir al pastor. El pastor no lo puede hacer todo. No, claro que no. Mira, la palabra viene del griego
No la voy a leer porque está extremadamente compleja. Si usted quiere, en los comentarios yo se lo puedo escribir. Pero la palabra viene del griego que significa corregir o enderezar lo que falta. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Sí. Hay que corregir y enderezar lo que falta. Y eso nos lleva a nuestro primer punto en esta sección, que es la pluralidad como protección. Note que Pablo no dice un anciano, sino dice ancianos en plural en cada ciudad. Hermenéuticamente, o sea, en el estudio científico de lo que quiere decir el texto, el Nuevo Testamento no conoce el concepto de un pastor llanero solitario. Moisés estaba solo, Sori. No. Ahí no había iglesia, pero Moisés estaba solo. No. Abraham estaba solo. Tampoco. José estuvo solo. No. Él era líder en Egipto bajo el faraón y el faraón estaba con él. Él no estaba solo. Sí, y obviamente José tenía más súbditos que entonces eran los que llevaban a cabo lo que José le decía. Josué entró solo a la tierra prometida. No. David guerrió solo. Tampoco. Salomón estaba solo y era el hombre más sabio del mundo. Exacto, jamás. Los jueces trabajaban solos. No, hermano, es que si yo miro todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde Jesucristo los enviaba de dos en dos, usted nunca va a ver a la iglesia con el pastor llanero solitario. Nunca. Eso es antibíblico. Si usted se considera una iglesia bíblica, siga el patrón bíblico. También la pluralidad establece un sistema de rendición de cuentas. No me venga a decir a mí que usted, pastor llanero solitario, le rinde cuentas a su iglesia, porque eso es mentira. Usted podrá decirle algunas cosas a su iglesia, pero hay cosas pastorales, cargas pastorales, que el pastor no le puede decir a la iglesia. Tiene que recurrir a otro pastor. Porque son cosas confidenciales, de consejería, que usted no puede decirle a la iglesia en general. Y esas cosas usted tiene que depositarlas en otro varón llamado por Dios a pastorear con usted para que entre los dos puedan sostenerse. ¿Usted se acuerda de cuando Moisés estaba en guerra? ¿Quién le levantaba las manos? Aarón. Y Ur, ¿verdad que sí? Uno por un lado y el otro por otro lado le levantaba las manos porque él no podía solo. Se le cansaban los brazos, así es el pastor. ¿Qué le dijo Jetro? Búscate gente porque tú no puedes solo con esto es demasiado. Casi 1 millón o pasando el 1.000.000 de personas. La salud espiritual, mi amor, de la iglesia no puede caer sobre un solo hombre y por eso Pablo hace un hincapié en la pluralidad. Esa pluralidad de ancianos protege, cuida y sostiene a ese pastor general, pero también a la grey. Usted imagine una grey de 200 miembros. Un solo pastor no puede visitar todos los hospitales, todos los funerales, todas las casas, todas las embarazadas, todas las viudas. No puede. Ese pastor necesita a otro hombre u otros ancianos que rindan con él. Claro. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es el carácter sobre el carisma. Sí, al conectar este verso con los requisitos que se presentan en Tito 1:6 al 9 y 1 Timoteo 3:1 al 7, que los mencionamos anteriormente, vemos que el diseño de Dios prioriza la madurez espiritual. Exacto. Un líder bíblico no actúa como un CEO, sino como un ejemplo vivo. El CEO está en la cima y solamente espera que le lleguen las respuestas de lo que se ha hecho. En inglés es Chief Executive Officer. Exacto. El más que manda. Sí, ¿no? Y por eso está arriba y él lo que espera son los informes de todo lo que se ha hecho. Exactamente. No. Sino entonces, su función es retener la palabra fiel para poder exhortar con sana doctrina y convencer a los que se contradicen. Exactamente, eso lo encontramos en Tito 1:9. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es que el mandato es a poner orden. Fíjense, Pablo mandó a Tito a establecer líderes porque la iglesia es una columna y baluarte de la verdad. Sin ancianos calificados, la iglesia es vulnerable a los vientos de doctrina y a los lobos rapaces. El orden es necesario para la administración de los medios de la gracia, es decir, la palabra de Dios y las ordenanzas. Entonces, si no hay pluralidad, no puede realizarse este acto con reverencia
de quién es la cabeza, que es Cristo, que exige que se haga con reverencia. Entonces, Martín Lutero, el reformador, dice lo siguiente: la iglesia no puede mantenerse sin el ministerio de la palabra, y para eso hacen falta ancianos. Sí, para Lutero y en general para la tradición reformada, el centro de liderazgo no es el poder político ni la gestión de eventos. La función primaria del anciano es ser ministro de la palabra. Si el liderazgo se desconecta de la predicación fiel, la iglesia pierde su brújula y su sustento vital. Exacto. Es la palabra de Dios. Exactamente. El orden que Pablo le pide a Tito es, en última instancia, un orden para asegurar que la palabra de Dios sea proclamada con autoridad y pureza. ¿Qué cosa? Autoridad, pero pureza. Qué increíble. Entonces, es vital, amado hermano y amigo, que nuestra audiencia entienda, ustedes y nosotros, que cuando hablamos de ancianos, no nos referimos a una junta directiva. Eso también es un grupo de mandamás. El presidente, el vicepresidente. No estamos hablando de una junta directiva, sino de pastores que huelen a oveja y a su vez están rendidos a la palabra. Este orden no es para oprimir, sino para liberar a la congregación mediante una enseñanza sana y un cuidado pastoral razonable. Entonces, esto no es simplemente un mero juego de palabras. Hay un orden, Cristo es la cabeza. La iglesia nace de Cristo. Él es la fuente de la cual la iglesia nace porque Él la compró con su sangre. Él redimió un pueblo para sí, para Dios, ¿verdad? Y en ese orden, Él dejó a unos líderes. Esos ancianos y pastores están llamados a alimentar la grey. Eso nos va a llevar a una segunda parte, donde entonces vamos a hablar sobre los roles o cómo se ven los atributos de esos roles. Entonces, antes de concluir, Sori. Sí, antes de concluir esta primera parte, vamos a hacer una pausa para reflexionar sobre lo que hemos navegado hasta ahora. Hemos visto que el orden de la iglesia no comienza con un organigrama humano, sino con la preeminencia de Cristo. Así es. Si eres la cabeza, como vimos en Colosenses 1:18, entonces cada decisión y cada rol debe estar bajo su soberanía. Así mismo. También aprendimos en Tito 1:5 que el diseño de Dios para protegernos del error y del autoritarismo es la pluralidad de ancianos. Muy importante. Hombres llamados a poner en orden la casa para que la palabra no deje de ser el centro. Exactamente. Entonces, no podemos saltar a las funciones del pastor y de los ancianos sin antes rendirnos a la autoridad que es la cabeza, Cristo Jesús. La iglesia no es una democracia en la que decidimos el rumbo, ni una dictadura en la que un hombre manda. Eso estoy viendo mucho hoy día. Sí. Es una monarquía en la que Cristo reina a través de su palabra. Con esto cerramos nuestra primera entrega, hermano y amigo, de este episodio, de este segundo episodio, y lo hemos dividido en dos partes porque es mucho material. Así que quiero que estén pendientes porque pronto vamos a subir el segundo episodio, la segunda parte de la casa en orden, donde vamos a desglosar un poquito más 1 Timoteo 3 y 1 de Pedro 5. Y antes de despedirnos de esta primera entrega de El Orden de la Casa, queremos entrar en nuestro segmento Contra Marea. Así mismo, porque vamos contra la corriente. Correcto. Hoy vemos dos errores comunes que están drenando la salud de las congregaciones. El primero es el de los pastores convertidos en celebridades, en el que el carisma del hombre brilla más que la gloria de Cristo. Competencia de chaquetas, competencia de zapatos, competencia de peinados, de la estrella desde el púlpito. De la estrella desde el púlpito, sí. Y el segundo es el extremo opuesto. Iglesias donde nadie ejerce autoridad espiritual, dejando a las ovejas a merced de sus propios impulsos. La Biblia rechaza
ambos extremos. No hay esos extremos en la Escritura. Es que debemos entender algo fundamental, hermano y amigo. El liderazgo bíblico no es dominio despótico, o sea, no es un déspota ni tiranía, pero tampoco ausencia de dirección. No es una democracia secular. El orden bíblico es el pastoreo fiel bajo la autoridad de Cristo. Si el pastor no se somete a la palabra, no puede guiar al pueblo. Y si el pueblo no reconoce el orden de Dios, camina en desorden. Es por esto que anhelamos que esta semana medites en lo siguiente y te hagas estas preguntas honestas sobre tu comunidad de fe. Yo quiero que tú tomes estas preguntas y evalúes tu iglesia. Rumees. Sí, rumea no para criticar. Rumea para evaluar si es posible corregir en gracia y amor, claro, para que esa iglesia crezca en para las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es Cristo Jesús. Piensa en esto. ¿Está tu iglesia realmente gobernada según el modelo bíblico de pluralidad pastoral, de pluralidad de ancianos y de sumisión a Cristo? Es decir, cuenta tu iglesia con varios ancianos y varios pastores que les puedan guiar doctrinalmente, sanamente y en sumisión a Cristo. ¿Ves un liderazgo centrado estrictamente en la exposición de la palabra o en actividades y ministerios? Es decir, tu iglesia pone más énfasis en la música, en las alabanzas, en los instrumentos, en los ministerios, que si caballeros, damas, niños, jóvenes, el de dádivas, de llevar comida, el de evangelizar, que predicar la palabra de Dios. ¿Son tus pastores verdaderos pastores que cuidan el rebaño o simplemente administradores de eventos? Ay, santo, ni voy a entrar ahí. Cuidado de que no te encuentres en un club social, sino que mires que estés en una verdadera iglesia centrada en la verdad de la palabra del Señor y guiada por líderes sometidos a esa verdad. Recuerden, una iglesia sana necesita, por diseño divino, un liderazgo santo. No busquen la iglesia perfecta, sino la iglesia que es bíblica. Entonces nos despedimos de esta parte, de esta primera parte, con esta verdad en tu corazón. La iglesia permanece sana cuando Cristo gobierna, la palabra dirige y los pastores sirven como fieles administradores del rebaño. Nos vemos entonces en la segunda parte, donde entraremos de lleno en los requisitos y en el corazón del pastor y de los ancianos. Entonces hemos llegado al final de este programa, de este episodio, pero la conversación no debe terminar aquí. Nuestra oración es que este episodio no solo haya informado tu mente, sino que haya llevado tu corazón a amar más a Cristo y a su iglesia. Si este episodio fue de bendición para ti, suscríbete al canal, compártelo y déjanos saber tu comentario. Nunca sabes quién necesita escuchar la verdad de la palabra de Dios. También queremos orar por ti. Así mismo. Déjanos tus peticiones o comentarios. Le damos las gracias por acompañarnos. Manténganse firmes, caminen en gracia y vivan para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y su gracia les sostenga cada día. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y Sorismar Reyes. Ahora se presenta sola, qué bueno. Dios les bendiga rica y abundantemente. Será hasta otro episodio más de Radical Contra la Corriente. Hasta la próxima.